Bueno, antes que nada quiero agradecer al señor Josep Borrell que me invitara, lo hace cada año y es para mí un enorme placer venir y verle a él, a sus colaboradores y también participar en estos seminarios que creo que ya se han convertido en punto de referencia en la reflexión intelectual sobre Europa. Lamento que no pueda estar con ustedes físicamente, puesto que hace solo unos días me indicaron que tenían que hacerme una serie de pruebas e intervenciones y que me imposibilitan entonces que esté con ustedes. Estaré entonces en Baltimore, en Hopkins, y me era imposible desplazarme un día antes a Santander. De ahí que ahora estamos registrando esta presentación y que se la enviaremos mañana miércoles para que la tengan el jueves. Y he pedido que, por favor, puesto que estaré en Estados Unidos, que pudiera desplazarse el momento de la presentación para que pudiera yo también estar presente en la discusión, luego de que ustedes hayan visto la presentación, para recibir sus comentarios, sus reacciones o lo que ustedes deseen. Comienzo entonces en analizar ¿qué está ocurriendo en Europa desde el punto de vista social? Como muy bien decía el señor Borrell hace unos días y que lo he leído en la prensa, Europa siempre fue, para los que luchamos durante la dictadura, una lucha muy dura, por cierto, que se ha olvidado, pero nuestro punto de referencia siempre fue Europa. Europa, la Europa social, la Europa democrática, era el sueño de esas fuerzas democráticas. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que Europa son muchas Europas y que dentro de cada Europa y cada país de Europa hay también distintos sectores, distintas clases sociales y que es importante entonces entender la dinámica y el contexto político de lo que está ocurriendo. Analicemos entonces qué es lo que está ocurriendo. Y lo que estamos viendo hoy en Europa es, no puede decirse de otra manera, que un ataque frontal a esa Europa social. Estamos viendo los siguientes hechos. Y, por cierto, le rogaría que tuvieran copias de las diapositivas enfrente de ustedes, porque, aunque se mostrarán en el documental, soy consciente que para permanecer mi imagen es posible que se recorte parte de este texto. Entonces, le ruego que, por favor, tengan las diapositivas delante de ustedes para que puedan seguir mi presentación. Pues bien, en esta diapositiva vemos qué está ocurriendo hoy en los distintos países de la Unión Europea, sobre todo en la eurozona y, naturalmente, incluyendo en España. En realidad, en España y en los países periféricos a los cuales haré referencia más tarde, referidos un tanto despectivamente como los PIGs en la literatura anglosajona, es donde se da con mayor hincapié ese fenómeno. Pero ese fenómeno también está ocurriendo en los otros países. ¿Y qué estamos viendo en los países de la eurozona? Sobre todo, una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, tanto en transferencias o en servicios públicos del estado de bienestar, su privatización, reducción de los derechos laborales y sociales, reducción y privatización de las pensiones públicas, debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esto está ocurriendo. Permítame aquí que haga una observación, que esto es precisamente lo que ha deseado las fuerzas conservadoras y neoliberales en Europa y también en nuestro país. O sea que en este aspecto hago esta observación, una observación muy importante, porque cuestiono ese mensaje que a veces se produce en los medios de información de que es resultado de una incompetencia o de un haberlo pensado con anterioridad. No, es resultado de un diseño que ha sido muy exitoso para aquellas fuerzas que generaron el establecimiento del euro tal como están y que eran sobre todo fuerzas conservadoras y neoliberales, de lo cual voy a hacer referencia más tarde. Es importantísimo entonces que sepamos que esto responde a un diseño y es lo que en ese aspecto están consiguiendo esas fuerzas conservadoras o liberales que ahora se dice neoliberales. Esto me parece a mí que es una obviedad, pero no se cita con gran frecuencia,
puesto que se está utilizando la crisis para conseguir lo que siempre se ha deseado. Veamos entonces por qué está ocurriendo y hagamos la referencia a las figuras de gran relevancia e importancia en el panorama político-económico en Europa. ¿Por qué está ocurriendo estas medidas? Lo dice muy claro el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que en una entrevista con el Wall Street Journal lo dicen bien claro: el modelo social europeo es insostenible. Este argumento se ha hecho y repetido miles de veces, que Europa no puede ya sostener su estado de bienestar. Otras declaraciones de la canciller Angela Merkel, que en una entrevista a la televisión pública alemana lo dice con una enorme franqueza: la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países cuyos dirigentes actuaron irresponsablemente. Y nuestro propio presidente, el presidente del gobierno español, el señor Mariano Rajoy, en su conferencia de prensa indica que nos hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades y hasta que esto se corrija no podremos salir de la crisis. Ese es un mensaje que es abrumador, en sentido que se promueve, se reproduce en los medios de información y que también son de persuasión, y que desde ese punto de vista ese mensaje ya es enormemente poderoso. Bien, desde ese punto de vista veamos la evidencia que existe que avale tales teorías. Y comencemos por España, que es un punto de referencia muy importante para nosotros. Lo primero que tenemos que subrayar es que la España social es muy pobre. La España tiene un enorme retraso social medido por el indicador más común, que es el gasto público social por habitante, que fue debido a nuestra propia historia, a la dictadura. Haré luego observaciones de que todos los países PICS tienen eso en común, su contexto político. Todos tuvieron dictaduras de ultraderecha o, en el caso de Irlanda, gobiernos profundamente conservadores por muchísimos años. Y que explica que cuando el dictador murió en el año 1965 estábamos muy retrasados, como mostraré en una diapositiva en un segundo. Pero no es solo nuestra historia en cuanto a la dictadura, también a la manera como se hizo la integración de España al euro, un punto clave del cual casi nadie habla. Y luego también, una causa que estemos a la cola de Europa es por la manera como se ha respondido en España a la crisis. Permítame ahora que muestre evidencia de cada uno de estos puntos. Y analicemos en primer lugar qué ocurre, la herencia histórica. Cuando el dictador muere en el año 1975, España se gastaba solo el 14% del Producto Interno Bruto en la dimensión social, en el estado de bienestar, transferencias y servicios públicos del estado de bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pensiones, por cierto, también. Bien, fíjense que el promedio de gasto público social como porcentaje del PIB, España era el 14%. Y el promedio de aquellos países que más tarde pasaron a ser la Europa de los 15, que como ustedes saben son los países más ricos de Europa, más similares a nosotros por el nivel de desarrollo económico, era un 22%. En total, 8 puntos de diferencia. 8 puntos de diferencia, 14 y 22. Viene la democracia, y que en nuestro país con grandes limitaciones, pero que a pesar de sus limitaciones permite la expresión de los deseos populares para los cuales el estado de bienestar siempre es un punto clave. Y miren ustedes, en el año 1923 ya España se gastaba el 24% del PIB. Claro que a los países de la Unión Europea de los 15 fueron subiendo de 22 a 28. Pero fíjense que ese déficit de España con el promedio de la Unión Europea de los 15 se había reducido de 8 puntos del PIB a 4 puntos del PIB. Un aplauso para la democracia española. Ahora bien, a partir del 1993, ¿qué ocurre en España? Hay un cambio de que el PSOE pierde mayoría, se alía con las fuerzas conservadoras y liberales catalanas, Convergencia y Unió, y se toman las decisiones
para responder al mandato del Tratado de Maastricht, que, como ustedes saben, indicaba que para integrarse en el euro tenía que reducir el déficit público del Estado a una cantidad a 3% del PIB o menor. Y entonces el déficit público era alrededor de un 6% y había que reducirlo. ¿Y cómo se redujo? Pues como siempre ha ocurrido en España, a base de recortes del gasto público. Y miren ustedes, incluyendo el gasto público social. El próximo gráfico muestra esto con una enorme claridad. Este gráfico muestra el déficit de gasto en protección social por habitante entre España y el promedio de la Unión Europea de los 15. En unidades de poder de compra, son euros estandarizados por la capacidad de compra. Pues miren ustedes, en el año 1925, cuando tenemos ya datos de ese déficit, verán ustedes que la cifra muestra 1.793 euros estandarizados. Esto es la diferencia entre lo que nos gastamos por cada ciudadano en este país en su estado de bienestar versus lo que se pagaba, lo que se gastaba el promedio de los países de la Unión Europea de los 15 en su propio estado de bienestar. La diferencia entre nosotros y el promedio de la Unión Europea, la diferencia por ciudadano era de nada menos de 1.793, que fue aumentando. Fíjense que aumenta ese déficit y que luego se estabiliza un tanto a partir de los 2000 y baja cuando el gobierno socialista gana y, por regla general, las izquierdas tienen mayor sensibilidad social que no las derechas. Y eso se muestra porque verán ustedes que el déficit social de España versus la Unión Europea de los 15 va bajando. Pero fíjense que incluso en el año 2007, cuando se inicia la crisis, el déficit que España tenía versus el promedio de la Unión Europea de los 15 era mayor que el que existía en 1925, 1845, cuando en 1925 era 1793. Bien, ¿qué pasaba? Pues que el déficit del Estado se iba reduciendo a costa de que los fondos que iban a cubrir el déficit social antes de que se tomara la decisión en 1923, pues esos fondos que iban a reducir el déficit social de España pasaban a reducir el déficit del Estado. De manera que el euro en España se hizo a costa de su estado de bienestar. Y esto casi nadie habla de ello. Y es un elemento fundamental. O sea, desde el punto de vista, el euro está basado en la pobreza del estado de bienestar, que se había ido corrigiendo, pero se establece el euro y el euro se establece a base de seguir el criterio de Maastricht, que fuerza a que se disminuya el déficit. Pero es que el déficit se puede reducir de muchas maneras. Se puede reducir bajando el gasto público o aumentando los impuestos o creciendo económicamente. Aquí sí, sobre todo, recortando el gasto público y sobre todo el gasto público social. De ahí que se puede decir con toda contundencia de que detrás del euro en nuestro país está un estado de bienestar muy empobrecido. Y esto apenas se ha discutido en nuestro país, donde la sabiduría convencional se reproduce, ahí ese tipo de mensaje no se muestra. Explicaremos más tarde por qué ese silencio. Bien, desde el punto de vista, esta es la realidad. De ahí que decía, le damos un estado de bienestar muy pobre, se va corrigiendo, pero la integración en Europa hace que esa corrección se pare, incluso retroceda. Bien, comienza a retroceder, comienza a corregirse durante la etapa del gobierno Zapatero, en su primer gobierno, pero ocurre la crisis y de nuevo se responde a base del estado de bienestar. Miren ustedes, ¿cómo se respondió a la crisis? Recortando el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se supuso erróneamente que el problema era el excesivo gasto público, aun cuando España, al iniciarse la crisis, estaba en realidad en superávit
y su deuda pública era de las más bajas de la eurozona. No puede decirse, como se ha dicho miles de veces, de que estábamos en una abundancia del sector público, en una exuberancia, y que desde ese punto de vista era esa exuberancia la que estaba causando ese problema. Bien, pero fíjense que hay otro aspecto muy importante, que durante la expansión económica determinada por la burbuja inmobiliaria, se bajaron los impuestos. Recuerden aquella famosa frase del presidente Zapatero de que bajar los impuestos es de izquierdas. Bien, y ese bajar impuestos creó un déficit estructural del Estado, ocultado por la expansión de los ingresos al Estado creado por la burbuja. Aquí hay que diferenciar entre lo que es déficit estructural y el déficit coyuntural. El déficit estructural es aquel que queda definido por los ingresos y por los gastos que son regulares, según el ciclo económico. En cambio, coyuntural es cuando se debe a cambios como, por ejemplo, una gran expansión debido a la burbuja inmobiliaria. El que cuenta siempre es el estructural. Pues miren ustedes, el déficit estructural del Estado español, que incluye, por cierto, el Estado central y los gobiernos autonómicos y también municipales, ese déficit estructural aumentó durante la época expansiva resultado de la reducción de impuestos. Esto es muy importante y apenas se ha discutido, porque miren ustedes, desde el 2007 al 2008, primer año de crisis, los ingresos al Estado bajaron 27.223 millones de euros, consecuencia de la reforma tributaria aprobada en 2006. Y que esa reducción, que se creía que se debía sobre todo a la reducción de la actividad económica, pues miren ustedes, la propia agencia tributaria, en su propio informe, indica que el 72% de la reducción de ingresos al Estado se debió a la reforma fiscal y a la reducción de impuestos, y solo el 28% al descenso de la actividad económica. Esto es de una enorme importancia, porque cuando se crea la crisis, entonces se intenta resolver bajando el gasto público, recortando el gasto público. Pero oiga, ¿y por qué no usted aumenta los ingresos al Estado, eliminando aquellas reducciones de impuestos que tomaron lugar durante la época expansiva? Mire ahí muy claro ese próximo. Por cierto, aquí quisiera también subrayar que esas bajadas de impuestos fueron muy acentuadas en los impuestos de sociedades, seguido de la recaudación del IVA y por la recaudación del IRPF. Pero volviendo al tema que yo hablaba, otra observación que tiene que hacerse. ¿Por qué creció el déficit de una manera tan rápida? Estábamos en superávit y de pronto se sube a un déficit de un 11% del PIB. ¿Por qué? Pues muy fácil. Pues porque los impuestos en España son enormemente regresivos y dependen mucho del trabajo. Impuestos sobre el trabajo es el capítulo que contribuye más a los ingresos al Estado. Bien, si hay un aumento del desempleo y hay una bajada de salarios, implica menos ingresos al Estado. Naturalmente también si hay menos actividad económica. Pero tiene que entenderse que el desempleo tiene un coste económico y la bajada de salarios tiene un coste económico. Implica, entre otras cosas, menos ingresos al Estado. El problema no es, por lo tanto, el excesivo gasto público, sino el de ingresos al Estado. Y les decía, en parte, creado por aquella reducción de impuestos. Miren ustedes, como les decía, ya durante la época del presidente Zapatero se hacen toda una serie de recortes para reducir el déficit. Pero oiga, ¿por qué ustedes, en lugar de recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social de un estado de bienestar muy poco desarrollado, por qué no eliminan los recortes de impuestos que hicieron sobre todo a las rentas del capital y a las rentas superiores? Miren ustedes, datos de los presupuestos. ¿Por qué
el presidente Zapatero congela las pensiones con 1.200 millones de euros, intentando ahorrar esa cantidad, pero podía haber hecho otras cosas. Podía haber mantenido el impuesto de matrimonio con 2.100 millones de euros y anular las rebajas de los impuestos de sucesiones, con lo cual hubiera conseguido 2.552 millones. Y podría también haber revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, con lo cual hubiera podido conseguir 2.500 millones de euros. Ven ustedes que por cada medida hay alternativas. Recortes en sanidad, 6.000 millones de euros. Esto es la propuesta también hecha por el presidente Rajoy. Oiga, ¿y por qué usted quiere reducir 6.000 millones de euros cuando podría anular la bajada de impuestos de sociedades? Ustedes se rebajó los impuestos de sociedades. ¿Por qué no se anula esa bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0,12% de todas las empresas? Con ello se consiguen 5.300 millones de euros. ¿O por qué se proyecta unos recortes tan enormes de todo el Estado de Bienestar que sumando 25.000 millones de euros, cuando, corrigiendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas que representan el 71% del fraude fiscal, no hay suficiente conciencia de que el fraude fiscal está muy concentrado en nuestro país? Unos sectores muy limitados, grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año en la banca, esto representa el 74% de todo el fraude fiscal, o el 71% de todo el fraude fiscal, y esto representan 44.000 millones de euros. ¿O por qué se quiere recortar los servicios de ayuda a las personas con dependencia, que se quieren 600 millones de euros, cuando se podría haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en escuelas públicas? O reducir las inversiones en equipamiento militar de 650 millones. Esto es fundamental que se entienda, porque esas políticas de austeridad que están dañando la calidad de vida y bienestar de las clases populares de nuestro país se presentan como que no hay alternativas. No es cierto. Hay alternativas. Y esos son datos. Hemos publicado un libro con Juan Torres y Alberto Garzón. Hay alternativas. Nos encanta que haya sido un bestseller en el país, a pesar de que hubo mucha oposición a que se publicara. Y fíjense, ahí son datos y que no se han rebatido. O sea, desde el punto de vista, es fundamental que se entienda que hay alternativas. Y eso tiene que ver mucho con el distinto grado de influencia que las distintas clases sociales, y por cierto quiero subrayar que hay clases sociales en España, que las distintas clases sociales y grupos de poder tienen sobre el Estado español. Eso es lo que explica que se recorte aquellos servicios que afectan a los grupos más vulnerables, a las clases populares, y no se toca a aquellos grandes grupos fácticos de gran poder, la banca, la gran patronal y las grandes familias entre ellas. Esta es la realidad. Estos son los datos que constantemente se evitan y que es fundamental el contexto político de estos recortes. Bien, les decía que desde ese punto de vista las fuerzas conservadoras, que siempre están centradas a través del gran capital, están consiguiendo lo que han deseado por mucho tiempo. La bajada de salarios, la reducción de la protección social, la privatización de las pensiones, de los servicios del Estado de Bienestar, etcétera, etcétera. Están ganando en esa batalla. Bien, desde el punto de vista, lo mismo está ocurriendo ahora y con mayor intensidad con el gobierno Rajoy. Aumento del IVA. No estoy en contra del aumento del IVA, pero no en este momento. Y depende mucho cómo se haga ese, porque afecta sobre todo a esas clases populares. Según los propios técnicos de la agencia tributaria, han indicado por qué no se aumenta el impuesto de sociedades al 35% para empresas que ganen más de 1 millón de euros al año, con lo cual se podría conseguir 14.000 millones de euros. O por qué se intenta destruir puestos de trabajo de los servicios públicos, en lugar de establecer un impuesto a las transacciones financieras
que podrían representar 5.000 millones de euros. ¿O por qué se reduce el estado de bienestar gestionado por las comunidades autonómicas cuando se podría, reduciendo la economía sumergida a 10 puntos, se podrían recoger 38.000 millones? De nuevo, hay siempre alternativas. Es fundamental que esto se informe a la ciudadanía. Bien, vamos ahora, como digo acá, el hecho de que se tomen ciertas medidas y en otras se debe al grado de influencia de las distintas clases sociales y diferentes grupos de presión tienen sobre el Estado. En España, las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia históricamente sobre el Estado español, situación que ocurre en todos los países intervenidos, mal llamados en la terminología anglosajona PIGS. Bien. Y es ahí el punto común que tiene España con Grecia, Portugal e Irlanda. Todos ellos, les decían, hasta gobernados por dictaduras ultraderechistas o gobiernos conservadores autoritarios en la mayoría del periodo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. Y todos ellos han tenido estados represivos y muy poco sociales. Estos países tienen un número mayor de policías por 10.000 habitantes. Es el que tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea de los 15. Y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar. Tienen también las mayores desigualdades de la Unión Europea. Permítanme rápidamente los datos. Esta fue la presentación del año pasado, que me centré mucho en este tema, pero permítame rápidamente mostrar los datos. Ingresos al Estado como porcentaje del PIB, España el más bajo. Comparen con Suecia, el 54%. Gasto social como porcentaje del PIB, de los más bajos, de nuevo. Empleo público, porcentaje de la población adulta. En España no llegamos a 1 de cada 10 adultos. Fíjense que en Suecia es 1 de cada 4. Les voy a hacer una observación. Si en España tuviéramos el mismo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado de bienestar, sanidad, educación, servicios, etc., si tuviéramos 1 de cada 4 en lugar de 1 de cada 10, crearíamos 5 millones de puestos de trabajo más de los que tenemos. Con lo cual, por cierto, eliminaríamos el desempleo. Me dirán, ¿y cómo se paga? Eso lo hablaré más tarde, pero no, ya les puedo adelantar que el problema no es cómo se paga. Sí que se puede pagar si el Estado se atreve a recoger el dinero que el país tiene. Pero veamos entonces ahí cómo eso, por cierto, también se refleja en que las rentas del trabajo han ido bajando. Aquí muestra, es un fenómeno en los países de la Unión Europea, los 15, pero como siempre más acentuado en España. Y son estados muy poco redistributivos. Fíjense que este es el porcentaje de la población que está en la pobreza y baja su nivel de pobreza resultado de las transferencias del estado de bienestar. Pues miren ustedes, en España baja solo 4 puntos, de 24 a 20. En Suecia pasa de 27 a 13. En realidad, España es uno de los países con mayor tasa de población de la pobreza y con menor impacto redistributivo del. Entonces, es ahí donde nos encontramos que con una pobreza del Estado que responde a ese enorme dominio de las fuerzas conservadoras y su gran influencia sobre el Estado. Un dato muy claro. Los ingresos al Estado representan solo el 34% del PIB. En la Unión Europea los 15 es el 44% y en Suecia el 52%. Veamos ahora quién paga impuestos y cuánto paga. La política fiscal ha indicado de que es enormemente regresiva en nuestro país. Se hicieron avances muy adelantados en los años 80 y 90, pero nos queda muchísimo por hacer. Miren ustedes, si ustedes analizan el trabajador de la manufactura, que en cualquier país es el trabajador más bien pagado, resulta que si tomamos Suecia como punto de referencia, el trabajador de la manufactura en España paga el 74% de lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Suecia.
El promedio de la Unión Europea es un 88%. Bien, pagan menos que Suecia, pero claro, Suecia es mucho más rica. Y debería pagarse más, pero no mucho más. Esto es fundamental que se entienda. Para la mayoría de la ciudadanía que está en nómina, pagan menos, pero no mucho menos que el promedio de la Unión Europea, los 15. En cambio, ¿quién paga mucho menos? Y ustedes, el 1% de la renta superior del país, que recibe gran parte de sus ingresos, no solo derivados del trabajo, sino de la propiedad de capital, pagan en impuestos nominalmente un 20%. En realidad es mucho menor, de 13 o 10%, de lo que paga el superrico sueco. Ahí está el punto clave. Y me dirán, no, usted está equivocado, si aquí los impuestos se graban como en Suecia, es la frase última. No, miren ustedes, lo que estamos hablando no es nominalmente, pero en realidad. Aquí la cantidad de deducciones que hay es enorme, y cuando se analiza todas las maneras para evitar pagar los impuestos, es incluso legal, y no hablemos ya de lo ilegal y del fraude fiscal. Aquí hay paraísos fiscales que es totalmente legal, y la banca ahí es una de las instituciones que se comporta más en cuanto a contribuir a que las rentas superiores y las rentas de capital no contribuyan al Estado lo que debieran y lo que hacen sus homólogos en otros países. Esto es, en ese aspecto, un punto clave para que entendamos. Cuando se dice que es que no podemos obtener más recursos de la ciudadanía como si se hubiera agotado y se habla con una terminología que asuste al ciudadano normal y corriente. No, mire usted, este país tiene la capacidad para recoger mucho más recursos, no de la mayoría de la ciudadanía, sino de aquellas minorías, muy minorías, que no están contribuyendo a las arcas del Estado como debieran. Vamos ahora rápidamente, como decía, que parte del problema está las políticas que se antecedieron a la crisis y que creó un déficit estructural, como les dije antes, ocultado por la expansión de ingresos al Estado, consecuencia de la burbuja inmobiliaria, y que aumentó el gasto público, incluyendo el público social, que permitió reducir el déficit con Europa en el primer gobierno de Zapatero, a pesar de que el déficit estructural iba aumentando. Cuando explota la burbuja inmobiliaria, aparece el déficit estructural con toda su crudeza, causada por la bajada de impuestos y también por la bajada de actividad económica. El déficit público estructural lo ha creado entonces la reducción de impuestos y no el excesivo gasto público. Esto es fundamental, que el déficit público se debe a la merma de ingresos al Estado, no al excesivo gasto público. De ahí el enorme error de intentar recortar el gasto público, incluyendo el de Estado de Bienestar, a fin de resolver lo que llaman el problema del déficit público. Pero veamos ahí la crisis económica y la crisis financiera. La crisis económica se debe al resultado de la disminución de la demanda, como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, como porcentaje de la renta nacional. La evidencia que esto está ocurriendo en la Unión Europea y en Estados Unidos es abrumadora. O sea que, pero para eso hay que saber cómo definir masa salarial, cómo definir ingresos salariales. Hay que naturalmente descontar en cuanto a la inflación, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido en ese proceso es el salario horario ha ido disminuyendo en realidad, no nominalmente, en realidad. Esto se ha ido compensando, aumento el número de horas trabajadas, hasta un momento en que no es suficiente para mantener el nivel de vida de aquella familia y se intenta resolver con la integración de la mujer al mercado de trabajo, que le permite sostener el nivel de vida hasta cierto momento, en que tampoco es suficiente y entonces tienen que pedir crédito. Que pueden hacerlo porque el aval es la vivienda y en ese aspecto pues van endeudándose. El origen del enorme endeudamiento de las familias españolas y que
en ese aspecto, naturalmente que el fácil acceso al crédito contribuyó a ese endeudamiento, pero la causa real es de que la capacidad adquisitiva de la ciudadanía iba bajando. Y es ahí un problema enorme. Bien, cuando el precio de la vivienda colapsa, las familias quedan totalmente endeudadas, las empresas también quedan, medianas y pequeñas, quedan enormemente endeudadas y ahí el parón de la demanda, que es el problema mayor que tiene la economía española y que la reducción. El sector privado está tan endeudado que no puede en ese momento reavivarse. Hay el sector exportador, y hablaré de ello más tarde, pero el punto clave para la recuperación económica no es las exportaciones, sino el aumento de la demanda doméstica. Bien, desde el punto de vista tenemos ahí un problema grave. El público es el que tiene que estimular la economía. Si además lo están recortando, esto ya es un suicidio económico. Bien, desde el punto de vista, quiero hacer una observación porque el desempleo no es solo un problema social, que lo es, humano, que lo es, sino también económico, porque contribuye a ese enorme déficit de la demanda. Y el desempleo afecta también a la población empleada, porque crea temor y acepta una reducción de salarios, y esto es lo que está pasando hoy en este momento. Y aquí permítame hacer una clarificación de un tema donde hay una gran confusión. Hay que diferenciar entre la tasa de crecimiento del desempleo y la tasa de desempleo. Los países de la OECD que han tenido un mayor crecimiento de desempleo son aquellos países en que los empresarios pueden despedir más fácilmente a los trabajadores, tales como ocurre en Estados Unidos e Irlanda. Esto es la tasa de crecimiento del desempleo. El desempleo ha crecido menos en países como Alemania, donde el mercado laboral está altamente regulado y los sindicatos son fuertes. La cogestión y reducción de horas de trabajo en lugar de reducción de puestos de trabajo es la medida más específica de la situación alemana. Lo digo porque francamente se dicen frivolidades. Permítame que utilice ese término porque cuando es que el mercado de trabajo es excesivamente rígido y es ahí donde se deriva el elevado desempleo. Esto no tiene ninguna credibilidad. El hecho de que, y eso hay que constatarlo, de que las reformas laborales que se han hecho últimamente tienen como objetivo precisamente el reducir los salarios y lo han conseguido y contribuyendo con ello a ese problema de la demanda. Pero no se ha creado empleo, que es lo que en teoría se vendía la reforma laboral. Bien, pero esa tasa de crecimiento de desempleo es distinto a la tasa de empleo, que depende de la cantidad de puestos de trabajo. En España el problema que tiene es que no se producen suficientes puestos de trabajo. En España este número de la población ocupada es muy bajo. Permítame que les aconseje que lean un artículo en el Público Digital en el que elaboro los datos sobre ello. Y que en España hay poca gente trabajando. Y esto crea un problema grave, porque trabajo crea riqueza y trabajo crea necesidad de más trabajo. Y esto es fundamental. Y ahí les va a parecer sorprendente porque va en contra de lo que es el dogma hoy en día. En España el sector público está muy poco desarrollado en cuanto a empleo público. 1 de cada 4 en Suecia trabaja en el estado de bienestar. 1 de cada 10, el más bajo de la Unión Europea, trabaja en el estado de bienestar. Si fueran 1 de cada 4 en lugar de 1 de cada 10, tendríamos 5 millones más de trabajadores, creando riqueza y creando demanda para más trabajo. Y es ahí el problema que existe de que el estado de bienestar está muy poco desarrollado en España y no se ve el estado de bienestar como fuente de riqueza, como fuente de estímulo económico, como fuente de creación de empleo. Y este es el problema mayor, que se está acentuando todavía más con estos recortes tan acentuados de empleo público que son suicidas desde el punto de vista económico. Bien.